Hola queridos oyentes. Hoy compartimos una historia interesante con ustedes. No olviden suscribirse. Disfruten escuchando. Un día, cuando llegó el momento de mis vacaciones, decidí ir al campo a visitar a un viejo amigo a quien no había visto en años. Fue un largo viaje e incluso tuve que detenerme al lado de la carretera para dormir. Pero le prometí visitar cuando tuviera la oportunidad. Ya estaba en un camino de tierra que conducía profundamente al pueblo. Mientras pasaba por las casas bajas, buscaba la dirección que estaba buscando. Y pronto vi lo que buscaba. En el pasado, Frank siempre venía en mi ayuda cuando se lo pedía. Ahora él me pidió que viniera a quedarme con él. Él había empezado a construir una nueva casa. Y pronto me mostró su construcción. La inspeccioné cuidadosamente y accedí a quedarme aquí por 2 semanas y ayudarle. Unos días después, mi esposa, Emily, que me llamaba todos los días aburrida, decidió venir a visitarnos. Siempre habíamos tenido una fuerte y buena relación. Su trabajo no la mantenía en la ciudad, y valientemente vino a visitarnos. Emily tenía un gran talento para cocinar y decidió consentirnos con delicias mientras construíamos la casa. Tuvimos un tiempo maravilloso. Pero a veces noté que ella se acercaba demasiado a Frank. Él era viudo, y Emily, con su corazón amable, a menudo se ofrecía a ayudar. Esto empezó a preocuparme. Sabía que Emily siempre era amigable y atenta, pero su interacción parecía inusual. Empecé a perder confianza en nuestra relación y el miedo me envolvía el alma. Decidí reunir el valor para hablar con ella. Cariño, él es mi amigo, por supuesto, pero creo que te importa demasiado. Comencé suavemente. ¿En serio estás celoso? Vamos, solo estoy tratando de ayudar. Te estás preocupando demasiado. Emily, lo digo en serio. Puse mi mano en su hombro y la miré a los ojos. Está bien, está bien, está bien. Tendré cuidado con lo que hago. Pero eres demasiado celoso. Me devolvió un beso en la mejilla. Pasamos unos días así, alternando entre el trabajo de construcción y la diversión nocturna en el patio trasero o en el café. El equipo de obreros contratados nos ayudó mucho. Y al final, quedaron algunos trabajos de acabado que ya podíamos manejar nosotros mismos. Y al final de la segunda semana, la casa estaba lista. Todavía olía a pintura y barniz por dentro, pero decidimos celebrar la terminación aquí en el patio trasero. Emily revisó de inmediato la cocina para ver si funcionaba y nos deleitó con su cocina. Mientras yo jugaba con la parrilla, Emily necesitaba ayuda y Frank, con las manos libres en ese momento, la siguió. Estuvieron fuera un rato, y yo comencé a preocuparme cuando Emily salió con una bandeja, sonriendo ampliamente desde el umbral. La fiesta de inauguración había ido muy bien. Y al día siguiente, mi esposa y yo decidimos volver a casa. ¿Por qué no te quedas unos días más? Frank sugirió educadamente. Todavía tienes tiempo libre, ¿verdad? ¿No es así? No me importaría, pero tengo algunos asuntos que atender en casa. Pero me dio mucho gusto verte y ayudar en tu proyecto. Pero es hora de volver. Empezamos a empacar nuestras maletas cuando Emily se dobló abruptamente por la mitad y gritó de dolor. Me sobresalté de sorpresa, pero cuando me di cuenta rápidamente de lo que pasaba, rápidamente me apresuré a ayudarla. Cariño, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué te duele? La levanté en brazos y la ayudé a subir a la cama. No sé, George, me duele mucho. Gimió. Saqué el teléfono de mi bolsillo trasero sin perder un segundo y comencé a marcar el número de la ambulancia. Frank entró corriendo en el grito, con los ojos desorbitados, preguntándose qué había pasado.
No pasó mucho tiempo para que llegara la ambulancia y llevaron a Emily al hospital local, que no estaba perfectamente equipado, pero los médicos y enfermeras fueron muy atentos y mi esposa fue atendida y cuidada. Resultó que no tenía nada grave. Solo había sido intoxicada por los vapores de pinturas y barnices. Pero, de todos modos, estuve junto a ella todo el tiempo y Frank tampoco la dejó sin supervisión. Amigo, no quiero ser una carga para ti. Debes volver a casa. Debes tener muchas cosas que hacer. Tienes cosas que hacer en casa, ¿verdad? Sugerí cuando fuimos al distribuidor de café a conseguir nuestro propio café. No. No. ¿Cómo podría ser? Hablaba con preocupación en su voz. Después de todo, en cierto modo, es culpa mía. Fue en mi casa donde se enfermó. Quiero ayudar. Entiendo lo que quieres decir. Pero ya está mejor. Gracias por tu preocupación. Estoy seguro de que la darán de alta muy pronto. De acuerdo, tú sabrás. Pero llámame si necesitas algo. Nos despedimos y volví a mi habitación. El doctor me detuvo a mitad de camino. Quisiera hablar contigo. Es algo serio. Sus palabras me alarmaron. Su rostro no parecía tranquilo. Los resultados de los exámenes posteriores de tu esposa han llegado y sospechamos un tumor. Pero lamentablemente, nuestro equipo no es el más nuevo, y te recomendaría que te hagan exámenes en una clínica más especializada. Sentí como mi corazón se congelaba en mi pecho. ¿Un tumor? La palabra me atravesó, causándome una ola de ansiedad y miedo. No podía creer que una enfermedad tan terrible pudiera afectar a mi esposa. Las palabras del doctor cortaron de raíz la atmósfera alegre que acababa de reinar entre nosotros. Regresé a la habitación y allí estaba Emily, ya sentada en su litera, lista para ser dada de alta. No quería empañar el momento. Le pedí al doctor que no le dijera nada, que yo misma se lo diría. Cariño, eso es maravilloso. Vamos a tener un bebé. Incluso sonrió. Pero el doctor dijo que va a estar bien. Me interrumpió. Vamos a estar bien. Abracé a mi esposa. Más tarde compartí la noticia con mi amigo. Me felicitó y me deseó participar en los cuidados. Ofreció su apoyo y alguna ayuda material, lo cual era justo, pero en realidad no quería depender de él. Pasaron unos meses. El embarazo, como predijo el doctor, tuvo complicaciones. Emily tuvo que ser ingresada en el hospital una y otra vez para mantenerlo. Frank se quedó con nosotros en la ciudad y le prestó mucha atención a Emily. A veces me preguntaba por su comportamiento, como si estuviera cuidando a su propia esposa en lugar de la mía. Frank había enviudado unos años antes, su esposa había sido atropellada por un coche y desde entonces no había visto a nadie. En ese momento, lo visité y lo apoyé mentalmente lo mejor que pude. Ahora pensaba que me estaba agradeciendo por haberlo mantenido en buen camino en ese momento. El parto fue difícil. Tuvieron que hacer una cesárea. Los médicos tuvieron que trabajar duro para mantener a Emily y al bebé con vida. Nunca salí de la sala de operaciones. Frank tampoco estaba lejos. Y cuando todo terminó, la enfermera salió y me felicitó por mi hijo. Estaba en la gloria. Pero no había razón para estar completamente feliz todavía. Emily y el bebé estaban demasiado débiles. A ella la dejaron en la habitación para más observaciones. A su hijo lo llevaron a una guardería especial. Un par de días después empeoró, tenía un defecto cardíaco, pero los médicos lograron salvarlo. No soporté la tristeza. Emily también empeoraba, y la pusieron en suero. Frank me apoyó lo mejor que pudo.
Pasó una semana y mi hijo comenzó a recuperarse, pero Emily no mejoraba, su estado seguía siendo estable y perdió su leche. Los médicos me convencieron de que fuera a casa y descansara bien. Durante todo este tiempo, salí del hospital solo para cambiar de ropa, ducharme y llevarle lo necesario a mi esposa. Frank se quedó con ella durante ese tiempo, en lugar de mí. En el trabajo le pedí a mi socio que se encargara de las cosas por el momento. Pronto me permitieron llevar al bebé fuera del hospital, lo llevé a casa, contraté a una niñera y visité a Emily periódicamente en el hospital. Pero un día, mientras estaba sentado junto a ella e intentaba consolarla, la niñera me llamó con voz ansiosa para decirme que el bebé no se sentía bien y que ya había llamado a una ambulancia. Le exigí que fuera con ellos y lo trajera aquí. Mientras tanto, busqué a un médico que organizara una cita para mi hijo. Cuando lo trajeron, solo pude distinguir su rostro enrojecido. Los médicos se lo llevaron. Una hora después, el médico me dijo que el bebé tenía una enfermedad cuyo nombre no pude recordar y que necesitaba una transfusión de sangre. Acepté sin dudarlo. Pero pronto me golpeó la noticia de que mi sangre no era adecuada, ya que yo no era el padre. Me quedé congelado en el lugar. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Me apresuré hacia Emily. Me di cuenta de que no solo estaba siendo amable con Frank. Le había pedido al médico que verificara su sangre, había llamado a Frank por teléfono al hotel, pero no le había dicho la razón. Emily, dime, ¿es verdad? ¿Es verdad que no soy el padre del bebé? ¿Quién? ¿Quién es el padre? La vida del bebé era más importante para mí en ese momento. George. Lo siento. No pude decírtelo. Cometí un error, pero no quería arruinar tu amistad con Frank. Así que tenía razón. Y fueron a mis espaldas. Nunca esperé que ambos me traicionaran de esa manera. Pero en este momento, lo que más quería era que el bebé mejorara. Cuando las pruebas se confirmaron y Frank había dado su sangre para una transfusión y la vida del bebé ya no estaba en peligro, se acercó a mí y comenzó a expresar su pesar y a pedirme que perdonara su debilidad. Fue como si una mara se hubiera apoderado de mí. No nos vimos durante mucho tiempo. Pero me enamoré de ella. Y no pude resistirlo. No hablemos de eso ahora. Hablaremos de eso después. Estoy preocupado por mi hijo. Puede que no sea su padre biológico, pero lo amo y no lo voy a abandonar. Vete ahora. Quiero estar con mi familia. Frank obedeció obedientemente, reconociendo su culpa, mientras yo me quedaba en el hospital, aceptando la amargura de la terrible verdad y preguntándome cómo iba a vivir con ello. Después de un par de días, cuando la condición de mi hijo comenzó a mejorar, aún no me apresuré a llevarlo de nuevo al hospital. Dejándolo en buenas manos, arreglé encontrarme con Frank por la noche en mi casa. Había comprado un poco de whisky en el camino, lo encontré ya esperando en mi casa. Entramos, le ofrecí una bebida. Él seguía disculpándose por lo que había hecho. Pero yo estaba abrumado por el dolor y el resentimiento. Nunca esperé algo así de mi fiel amigo. Ahora ya no tenía un amigo. No podía perdonar la puñalada por la espalda y estaba decidido a vengar el dolor que me habían dado. Continuamos nuestra conversación. Frank seguía suplicando mi perdón, mientras yo me quedaba mirando fijamente un punto. Después de un rato, Frank se agarró el corazón, sintió que empeoraba, y en voz ronca me pidió que llamara a una ambulancia. Solo volví la cabeza hacia su dirección. ¿Realmente crees que te voy a salvar después de la forma en que mataste nuestra amistad? Lo vi jadear de dolor mientras sus ojos se enrollaban más y más bajo sus párpados, y pronto no emitía ningún sonido. Lo llevé a su coche, lo puse en el asiento delantero y me senté al volante.
Cuando salí de la ciudad, lo puse en el asiento del conductor, limpié todos los lugares que toqué y empujé el coche al barranco. Regresé a la ciudad a pie y tomé un taxi desde allí. Después de arreglarme, volví al hospital para visitar a mi familia. Emily mejoró por un tiempo, pero pronto la enfermedad regresó. Lo primero que fui a hacer fue visitar al bebé. Mientras me acercaba a la guardería, lo tomé en mis brazos, me miró tan inocente y me tarareó algo. Sabía que no podía dejarlo. Esos pequeños dedos apretaron mi dedo y no lo soltaron. Pronto la enfermera entró y dijo que era hora de alimentarlo y me pidió que saliera. Obedientemente me fui a ver a Emily. Cuando entré, estaba acostada en su litera, pálida como la tiza, con círculos oscuros formándose debajo de sus ojos. Dime honestamente, ¿qué dicen los médicos? ¿Me voy a morir? Sí. Con un toque de esperanza me preguntó. Me acerqué a ella y me senté a su lado. Tomando su mano, la apreté fuertemente. Emily. Mi querida Emily. ¿Qué puedo decirte? Los médicos están haciendo todo lo posible. ¿Pero mereces vivir después de lo que has hecho? No. ¿Ibas a decirme nada? ¿Creías que se mantendría en secreto? Nuestro hijo está enfermo porque heredó el defecto cardíaco de Frank. Casi muere por tu culpa. ¿Puedes vivir con eso? La miré fijamente a los ojos sin soltar su mano. Ella se horrorizó al darse cuenta de su culpa, pero no respondió nada. Salí de su habitación, cortando primero el medicamento de su suero. Pasaron varios años. Crié a mi hijo y lo amé como si fuera mío. Le enseñé todo lo que sabía, especialmente que nunca debía confiar completamente en alguien.